Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Volvimos para hablar de más TC2000. Se corrió la tercera fecha en Rosario y estuvo interesante. Quizás las dos fechas anteriores en Oberá y Buenos Aires tuvieron más picante, pero ojo que esta no estuvo mal. Tuvo hasta lucha por la victoria en las partes finales de la carrera. Me está gustando ver que se están pudiendo pasar en pista los autos. Sigue faltando. Sigue habiendo pocos autos y los rendimientos siguen siendo bastante disparejos, como creo que también dije en la carrera anterior. Pero no está mal lo que estamos viendo teniendo en cuenta estas condiciones. Yo con el TC2000 tengo ahora como una clase de ansiedad donde quiero que ya haya más autos, más pilotos, que los desarrollos ya se hayan equiparado un poco más para que naturalmente las carreras sean más atractivas. Pero la situación es la que es. Hay señales de un posible resurgimiento, pero no hay que adelantarse. Sigo viendo comentarios de gente que critica y critica sin parar, pero sin un buen motivo, sin tratar de ser constructivo. Simplemente se limitan a hablar mal, que los autos son feos, que tienen pocos pilotos, que no hay nadie conocido, que no suenan, que es una ex categoría y todo eso. No suma nada eso, y además es gente que nunca tira una buena idea para mejorar las cosas. Y si la tira, es que quieren volver a 1985, así que no sirve. Como dije antes, quizás las dos primeras fechas estuvieron algo mejor que esta tercera, pero bueno. Al final ninguna categoría de ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia dio buenas carreras el 100% de las fechas. Es parte del deporte también. Así como capaz en fútbol tenés algunos 0-0 que son muy aburridos, quizás acá tenés carreras menos intensas pero entretenidas. No digo que sea como Mónaco en la F1 que no puede pasar nada. Pero quizás hay carreras donde no tenés tantos sobrepasos en pista pero te entretiene igual. Hay gente que habla como si fuera que antes tenías carrerones todos los fines de semana. Después buscas los videos y resulta que no. Que había carreras promedio o aburridas directamente también. La nostalgia distorsiona un poco la visión. Pero bueno, la carrera la ganó Marcelo Ciarrocchi con un sedán. Sí, en la nueva era de la categoría donde los subs son protagonistas, Ciarrocchi con su Fiat Cronos se metió y dio la sorpresa. Igualmente sorpresa del todo no, porque ya en las fechas anteriores había dado señales de buen rendimiento y ahora pudo colocarse en el escalón más alto del podio. Y su auto no es el único sedán que anda. También vemos por ejemplo a Morillo, que con su cruce suele andar en el top 5 o cerca de ahí. Entonces vemos que dentro de todo, con reglamentos distintos, la categoría logró emparejar el rendimiento y los que todavía no pasaron a autos de nueva generación, o sea los sub, tienen chances de pelear por cosas importantes. Yo igualmente siempre fui partidario y en su momento cuando hice el video hablando de los sub lo dije, de que sedán y sub deberían compartir pista. Porque aunque son conceptos distintos en la calle, en tamaños pueden ser similares y con el reglamento técnico de la categoría aplicado, ambos segmentos pueden ser perfectamente compatibles. Lo que se hizo en la categoría es mezclar dos reglamentos distintos y equipararlos. Mi idea sería mantener, por ejemplo, el Fiat Cronos, pero con el motor 5 cilindros y el kit aerodinámico de los sub. Volviendo a la actividad, es momento de repasar lo visto en pista y tenemos que empezar como siempre con la clasificación del sábado, así que vamos con eso. Para esta fecha se probó una variante en el formato, que es que los pilotos podrían dar dos vueltas rápidas en lugar de una como lo fue en las dos fechas anteriores. De esta forma se da lugar para ver quién hace dos vueltas rápidas seguidas, quién usa la primera para calentar más los neumáticos, quién se la juega a ser rápido en la primera y nada más, y así. Otra aclaración que hay que hacer es que en esta fecha se incorporó la categoría Figo Besone, con un Chevrolet Cruze del Pro Racing, el mismo que en Oberá manejó Campillay y en Buenos Aires Vallejo. Dicho eso, repasemos lo que pasó en la tanda clasificatoria. Los primeros en salir a pista eran Palau y Traut. En su segunda vuelta rápida, Palau hizo un trompo y terminó en la tierra. Luego declaró que tuvo un problema con el acelerador que se le quedaba trabado. La diferencia de tiempo era de casi un segundo a favor de Palau sobre Traut. El siguiente en salir a pista era Ites y en su primera vuelta ya bajaba medio segundo el tiempo de Palau. En su segunda vuelta rápida lograba bajar 2 décimas su propio registro. El siguiente en salir era Tito Besone, que sigue sin suerte y volvió a tener problemas en su Nibus. No pudo completar ninguna vuelta rápida. Era un problema del turbo. La suerte no estaba del lado de Tito. El próximo en salir era Capurro y se ponía segundo a poco más de una décima de la punta. Mientras tanto, Morillo completaba su primera vuelta y se ponía adelante de todo. Capurro en su segunda vuelta mejoraba, pero seguía segundo, solo que ahora por detrás de Morillo en lugar de Ites. Por otro lado, Morillo no mejoraba su tiempo en su segunda vuelta. El siguiente en salir era Ponce, se ubicaba cuarto a 8 décimas de Morillo. Pernía en su primera vuelta rápida se ubicaba quinto a 1 segundo y 2 décimas. En su segunda vuelta mejoró mucho y se ubicaba segundo a 2 décimas y media de la punta. Figo Besone con el cruce se ubicaba quinto a 8 décimas en su primera vuelta. Thiago Pernía tenía problemas en la suspensión de su Honda, se arrastraba del lado trasero izquierdo. Se veía que se rompió en la curva 1. Fue muy dura esa curva para los autos este fin de semana. Los autos tan rígidos iban rebotando y a veces era muy difícil mantener el control en esa parte de la pista. En su segunda vuelta rápida, Figo se ponía al tope del clasificador superando a Morillo apenas por 24 milésimas. El siguiente en salir era Rossi, que abortaba su primera vuelta rápida. En la segunda voló y se puso primero a medio segundo de Besone, al que le duró poco la pole. El próximo en salir era Stank.
Su primera vuelta no fue rápida y quedaba séptimo a 1 segundo y 2 décimas de Rossi. Su segunda vuelta tampoco fue tan rápida y quedaba quinto a poco menos de 1 segundo de su compañero. El siguiente en salir era Ciarrocchi. En la primera vuelta quedó tercero a medio segundo de la punta, y en la segunda vuelta prácticamente calcó el tiempo, mejoró milésimas apenas. Aldrighetti era el próximo en salir. Se metió en pole en su primera vuelta a medio segundo de Rossi. En su segunda vuelta no mejoró el tiempo. Y el último en salir era su compañero de equipo Vivian, que también iba a ubicarse al tope del clasificador con un tiempo de 1 minuto 36.299. Le sacaba poco menos de 2 décimas a Aldrighetti, y no hizo segunda vuelta. Entonces el top 6, que luego se invertiría en la grilla de la final, sería Vivian, Aldrighetti, Rossi, Bessone, Ciarrocchi y Morillo. Y ya habiendo repasado el sábado, podemos pasar a la final del domingo. Unas aclaraciones. Palau iba a largar desde boxes, y Figo Bessone se golpeó en la sesión de tanques llenos de la mañana del domingo, pero el equipo logró poner el auto en condiciones para alargar la carrera. Ahora sí, a la par se ubicaban Morillo y Ciarrocchi. Marcelo se la jugaba todo por afuera. Aguantaban los dos a la par, se llegaron a tocar un par de veces incluso, y finalmente era Ciarrocchi quien pudo ganar la posición con una gran maniobra. Veíamos que Figo Bessone se retrasaba mucho y Stank también perdía posiciones con los Corolla Cross del Corsi Sport. Rossi intentaba pasar a Morillo, pero le pegaba el piano interno y perdía velocidad, por lo que no solo no pudo pasar a Franco, sino que casi era superado por Aldrighetti. Luego veíamos a Leo Pernía siendo superado por Vivian, que se convertía en el nuevo quinto. Aldrighetti seguía buscando superar a Rossi, llegando a tirarse por afuera, pero el misil aguantaba la posición. Palau tenía problemas en su Nibus y entraba a los boxes. Más adelante veíamos a Ites con problemas en el neumático trasero izquierdo. Luego, Stank, que ya había superado a Ponce, pero no lo vimos en la transmisión, superaba también a Capurro y se ponía octavo. Adelante, Ciarrocchi se escapaba solo, mientras que Morillo comenzaba a ser atacado por Rossi. De hecho, Matías no perdió tanto tiempo con él, ya que se le tiró por adentro trazando bien el curvón peraltado, se le puso a la par y ya conseguía la cuerda para la siguiente curva, por lo que se convertía en el nuevo segundo de la carrera. Luego, en el mismo sector, Morillo fue superado también por Aldrighetti, y ya tenía enseguida pegado también a su otro compañero de equipo, Vivian, que lo superó rápidamente. Más tarde, Stan quería superar a Pernía, intentó hacerle una tijera, pero terminó tocándolo en el neumático trasero. Por suerte para Leo, no hizo trompo, sino que solo perdió velocidad y pudo seguir en pista, mientras que Stan no lo superó, sino que se ubicó detrás suyo. En la parte de adelante de la carrera, faltando poco menos de 20 minutos para cumplir el tiempo establecido de carrera, Rossi ya era más rápido que Ciarrocchi y estaba cada vez más cerca. De hecho, un minuto después ya se ponía solo un segundo. Luego veíamos que Stank finalmente lograba el sobrepaso sobre Pernía en una buena maniobra donde incluso lo vimos saltar un poquito al tocar el piano, y Leo se quedaba sin pista yendo al piano externo. Emiliano era el nuevo séptimo. Luego veíamos otra vez a Thiago Pernía con problemas en su Honda. Esta vez tenía un problema en la manguera de aceite. Leo también encontraba problemas pasándose de largo en la curva 1 y agarrando demasiado pasto que le tapaba la toma de aire de su Honda. Adelante, Rossi ya estaba encima del auto de Ciarrocchi, no había diferencia entre ambos. De hecho, vimos un intento de sobrepaso que estuvo buenísimo, se tiraba por todos lados Matías. Empezaba armando la maniobra en la curva 1, donde se notaba que su Corolla Cross era más fuerte. Hacía esa parte más rápido que Marcelo. De ahí se corría de atrás del Fiat y se tiraba al lado de afuera. Después se cruzaba y parecía que hacía la tijera en la curva 2 y que iba a ir por dentro. Pero no, terminó yendo para afuera otra vez. Pero ya en esa próxima curva no le daba el radio, la cuerda jugaba a favor de Ciarrocchi, que defendía muy bien la punta. Toda esta pelea favorecía a los Chevrolet de Aldrighetti y Vivian, que se sumaban a la pelea. Luego veíamos a Leo Pernía entrando a boxes en lo que lamentablemente sería abandono luego del despiste que sufrió antes. Faltando 13 minutos para el final, veíamos a los 4 primeros casi en un escalón. Luego veíamos a Morillo que marchaba quinto yéndose a la tierra y quedándose clavado ahí. Más adelante, veíamos otra vez a Rossi después de la curva 1, que parecía que iba a intentar otra maniobra de sobrepaso, pero no, se guardaba por ahora. Minutos más tarde, Aldrighetti, que venía evidentemente en el aire, casi perdía todo el auto en el curvón, que es muy traicionero como dije antes. Venía saltando, rebotando y de repente salió para afuera el tracker y de ahí fue por el pasto. Después le pegó un cartel de publicidad y rompió todo el frente del auto. Obviamente lo pasó Vivian, pero Facundo trataba de seguir en pista. Faltando 5 minutos para el final, veíamos otra vez a Rossi armar una maniobra saliendo de la curva 1, intentando otra vez ir por afuera, pero simplemente se quedaba sin radio. No podía mantenerse a la par doblando a la derecha, y era Ciarrocchi quien se mantenía líder de la carrera. Luego veíamos un golpe fuerte de Trout contra el paredón de la curva 1. Lamentablemente, alguno de los participantes terminó yendo ahí. Es un sector muy difícil ese. Nico le dio bastante fuerte con su Fiat, que terminó muy roto. Afortunadamente salió por sus propios medios y el tema no pasó a mayores. Pero bueno, es un sector muy jugado ese del curvón. De hecho, en la repetición veíamos que había señalización de aceite en pista. No sé si efectivamente el golpe se habrá dado por esa causa o si simplemente en uno de esos rebotes que hacen los autos ahí habrá ido para afuera y a golpear el muro. Pero bueno, por este accidente la carrera se neutralizó lógicamente. Veíamos que Aldrighetti se detenía al costado de la pista y ese sería el final de la carrera para él.
Mientras estaba neutralizada la carrera, el tiempo estipulado llegó a 0, pero se agregaron 5 minutos adicionales para no terminar con el auto de seguridad en pista. Algo común en varias categorías ya, para que las carreras no concluyan neutralizadas. La carrera se relanzaba cuando de estos minutos adicionales restaban 3,5. Ciarrocchi hizo una buena resalida y se mantenía adelante. En la última vuelta, Rossi intentó otra vez la maniobra que había intentado varias veces: salir mejor armado de la curva 1, ir por afuera en la 2, tratar de emparejar la marcha, pero no pudo. Marcelo con la cuerda quedó adelante. Mientras veíamos a los líderes en los últimos metros de la carrera, atrás Stank se le tiró por adentro jugado a Vivian, entró pasado a la curva, tocó el piano, salió para afuera y entonces Franco pudo otra vez ir por la cuerda y sostener el último escalón del podio. Finalmente veíamos a Ciarrocchi recorrer las últimas curvas y ganar después de resistir todos y cada uno de los ataques de Rossi, que aunque buscó, no pudo conseguir su primera victoria de la temporada. Completaba el podio entonces Vivian, que pudo salvarse de ese último ataque por parte de Stank, que se la jugó pero no le salió. Y el top 10 entonces los completaban Stank, Ponce, Capurro, Tito Besone, Figo Besone, Aldriguetti ya con vueltas menos y Trout, que había sufrido el accidente antes. Con este resultado, el nuevo top 10 del campeonato es el siguiente: Rossi con 72 puntos lidera, lo sigue Vivian con 61, Stank con 53 y de ahí completan Ciarrocchi, Ponce, Capurro, Morillo, Pernía, Aldriguetti y Tito Besone. Opinión de la carrera. Bueno, al principio del video dije que quizás las dos primeras fechas fueron algo mejores que esta, pero la verdad, repasando todo, no sé si por tanto fueron mejores. Tuvo lo suyo esta fecha de Rosario, y me parece un circuito bastante trabado, y aún así se dieron buenas maniobras en distintos puntos del circuito y por distintas posiciones. También hubo bastante lucha por la punta de la carrera con un Rossi que nunca dejó de buscarla y dejó todo, pero Ciarrocchi la verdad se defendió de 10. No le dejó nunca un solo huequito al misil. Me gustó la carrera. Como digo siempre, me queda quizás ese saborcito amargo de pensar que con más autos podría hacerse mucho más interesante, porque hasta ahora van 3 fechas bastante interesantes y los autos son pocos. Tiempo al tiempo, pero la verdad me está gustando cómo va la temporada y tengo ganas de más. ¿Qué más? Respecto a las cosas que remarqué tanto en Oberá como en Buenos Aires. No quiero extenderme tanto, así que repasamos esos puntos rápidamente. Tema televisación. Sigo viendo cámaras a bordo muy trabadas que ponen y sacan enseguida porque no andan. Insisto, me parece casi inaceptable. Ya hay que mejorar. Ya. Los gráficos de la quali siguen sin convencerme. De repente salió alguien cerrando vuelta que marcaba que quedaba a 1 segundo y 3 décimas de algo, pero no sé de qué, porque en la tabla de tiempos nada coincidía con ese tiempo. Los relatores a veces tratan de disimularlo, pero el gráfico a veces marca algo que no es. Hay que arreglar eso. Además de que de los 4 sectores te marca la diferencia con la pole de 3. Al final de la vuelta solo te sale la diferencia total, no te marca la diferencia en ese último sector. Son cositas que sumadas son muy importantes. En redes publican muchas cosas con telemetría, comparaciones de vueltas de pole con autos fantasma como introdujo la F1 recién este año, y siento que todo eso de las redes se podría pasar a las transmisiones de TV, que se siguen quedando cortas, al menos en mi opinión. Tema pilotos nuevos. Lo mismo. Figo Besone llegó a esta fecha y es el tercer piloto en 3 fechas para el mismo cruce. Lo manejó Campillay en Oberá, Vallejo en Buenos Aires y ahora él en Rosario. Entiendo que esto es más de cada equipo y tema presupuestario que de la categoría en sí, pero esto de seguir bailando con los asientos no me convence. El tema de la largada detenida. Se volvió a hablar en la transmisión de eso. Se comenta que quieren acortar la relación de marchas de los autos para poder implementar la largada detenida. Actualmente los sub tienen marchas demasiado largas y para largarte parado sería muy complicado. Ojalá se hagan los cambios necesarios pronto. Tema fiabilidad. Sigue habiendo problemas porque los vimos ya desde el sábado, pero aunque esta vez llegaron pocos autos, no todos fueron por este tema. Hubo accidentes, hubo roturas de suspensión, creo yo, más por lo demandante del circuito. Quizás en ese caso habría que revisar más si se puede emparejar ese sector del circuito o no, pero son muy rígidos estos autos para esa curva 1. Pero sí, sigue habiendo problemas de fiabilidad que hay que atacar ya mismo. Sería ideal tener un motor que pueda durar toda la temporada sin tener que hacer más que un service general. Como dije en otro video, era uno de los objetivos de los nuevos motores, ser confiables. Hay que seguir trabajando. Y el último tema a repasar era el sistema de puntaje. Esto creo que depende de quien lo juzgue. La quali quizás da demasiados puntos. Rossi está haciendo una pequeña diferencia ya en la punta del campeonato y todavía sigue sin ganar. Stank está tercero a casi 20 puntos de Matías y ganó 2 carreras de 3 y acá llegó cuarto. Entiendo que el invertir los 6 primeros de la quali en la final puede darte espectáculo, pero no sé yo si es la mejor solución darle tantos puntos a la quali. Supongo que es para que no intenten levantar en la quali para alargar la final adelante, pero bueno, como digo, no sé si es la mejor solución el sistema actual. Las carreras están siendo buenas, eso sí. Y con eso ya repasamos todo. Ya podemos cerrar el video. Lo de siempre. Dejen like si les gustó, suscríbanse, pueden mirar mis redes sociales que tienen link en la descripción y nada más. Es todo, gente. Nos vemos.